mí siempre me interesó la cultura mapuche porque cuando era muy niño, al recorrer esta historia de los pueblos aborígenes, que mal nos la enseñaron, pero por curiosidad, empecé a investigar si tenía ancestros mapuches, de dónde venía mi sangre, que es lo normal. Todo el mundo empieza a preguntarse dónde viene. Y la verdad encontré que, bueno, padre húngaro judío, madre hija de españoles, abuelas de todo tipo, pero no había nada de los pueblos originarios. Y me pareció muy fuerte no tener esa raíz con el territorio donde habito. Y la verdad nunca me llevaba muy bien con las otras culturas, siempre me gustaba mucho lo que pasaba en mi tierra. Estoy hablando cuando era muy joven, antes de los 70. Sobre todo cuando se da un auge muy importante a esto en un corto periodo de la historia de Chile, que fue el gobierno de Salvador Allende, entre el 70 y el 73, y hubo una efervescencia muy fuerte de la cultura nacional que fue muy linda, y que se cortó un solo golpe en el 1973, cuando Augusto Pinochet da el golpe político, militar y social y cambia la historia y cambia todo lo relacionado con nuestra cultura. Incluso el folclore lo cambia. Y bueno, no teniendo este antecedente, era frustrante sabiendo lo valioso y valeroso que es tener sangre mapuche por la historia importantísima que han tenido como el pueblo que resistió a la potencia más grande que había en ese momento, que era la española, donde tenían todos los recursos del mundo y los mapuches tenían solamente el ingenio. Pasado esta incógnita, esta búsqueda, cuando viene el golpe militar, Elena, mi esposa, en ese entonces mi novia y yo, estudiamos en la universidad y por apoyar a algunos chicos que perseguían a algunos compañeros y compañeras, empieza una persecución política muy fuerte a Elena. Y nos vimos en la necesidad de abandonar los estudios y perdernos en alguna parte de Chile, porque como no era una persecución política partidista, no teníamos cómo refugiarnos en ninguna parte y tampoco nos interesaba salir del país. No queríamos un exilio político en el extranjero y decidimos buscar refugio en el sur de Chile, en una localidad que se llama Vilcún, que era muy pequeñita, pero donde habían casi exclusivamente comunidades mapuches. Y ahí nace nuestra primera hija, en un hospital muy pequeñito donde nacían solamente niños y niñas mapuches. Ahí estuvimos durante un largo tiempo tratando de pasar desapercibidos para las policías de Augusto Pinochet, y ahí comenzamos nuestra vida y comenzamos a conocer esto de lo que es la cultura mapuche, que nos maravilló, porque al momento de llegar y caminar por el campo y no encontrarte con cercos, ni vallas, ni nada que te impida, y una casa acá y la otra allá, que es todo comunitario, nos pareció maravilloso. Y nos comentaban que si un vecino mapuche mataba una vaquilla, un cerdo, la carneaban y se repartía entre todos los vecinos, porque sabían que si se lo comían solos, no iban a dar abasto, se iba a pudrir, se iba a echar a perder, entonces la repartían. Y no les importaba porque cuando el vecino mate a su propio animal, la va a compartir entre todos. Entonces, una vida comunitaria que a nosotros en ese entonces nos maravilló, nos parecía muy bien. Ver, por ejemplo, cómo los chilenos sembraban hasta agotar la tierra, en cambio ellos sembraban lo suficiente. Y se burlaban los campesinos chilenos porque era raleada la siembra de trigo. Y decían, mira, sacan 2 sacos de trigo y cuando nosotros ahí mismo en ese terreno sacamos 15 sacos de trigo. Bueno, al poco tiempo la tierra de los campesinos chilenos estaba agotada y ellos seguían sembrando lo necesario para sobrevivir. Eso nos pareció muy sabio y nos acercó bastante a su cosmovisión, que era tan distinta a la nuestra, pero era tan razonable, que años después, cuando empieza esto de la ecología y el cuidado medioambiental, comienza a parecer absolutamente razonable. La tierra hoy en día en ese sector, que habían enormes bosques ancestrales, hoy está lleno
de pino y de eucaliptus y la tierra ya no vale nada. En unos pocos años más eso va a ser desierto. Y eso significa, porque el Estado chileno está financiando a grandes empresas forestales para que siembren ahí estos bosques artificiales, mientras que el pueblo mapuche no tiene ninguna protección. Eso significa que se ha producido un fuerte quiebre entre la nación chilena y el pueblo mapuche de ese sector. Todo esto nos llamó mucho la atención en cuanto a cómo vivían ellos, que nos pareció muy interesante, éramos muy jóvenes, nos impactó este razonamiento, que ahora les da absolutamente la razón. Y cuando en el año 89 vinimos por primera vez a Argentina y conocimos a nuestro gran y querido amigo Pablo Medina, director de La Nube, me hizo un encargo para buscar en la historia del teatro y de los títeres en Chile rastros de un señor español que estuvo en Chile que se llamaba José Cortés el Romano. A Pablo Medina se le pierde la pista acá en Argentina, en Buenos Aires, y me pregunta si sabía de algo de allá. Yo era ignorante absoluto en la historia del teatro y de los títeres, y empecé a buscar, y no encontraba nada, absolutamente nada. De títere había muy poco, un par de libros de historia de los títeres, basado en una investigación que hizo el gran poeta argentino Javier Villafañe cuando estuvo en Chile, que era muy amigo de Pablo Neruda y siempre iba para allá y se quedaba por meses habitando con Neruda, haciendo títeres, haciendo talleres en la Universidad de Chile, y él escribe la primera historia de los títeres en Chile por allá por el 45, creo que es por esa fecha cuando la escribe, no estoy seguro, o el 54, no sé capaz. Bueno, pero José Cortés el Romano no encontraba rastro, y sí encontré una frase que sacó Roncha, que no podía ser cierto, y que se repetía constantemente en los libros de historia del teatro. Dice el cura Rosales, en el libro Historia General del Reino de Chile, que fue escrita en 1674, Diego de Rosales dice que el pueblo mapuche no tiene fiestas públicas de toros, cañas, comedias, ni las que se hacían en los antiguos anfiteatros. Que todas las fiestas en que no se come, bebe y baila, la tienen por fría y disparatada. Esa frase quedó grabada como un epitafio a las búsquedas de la historia de la cultura mapuche en cuanto a la parte escénica. Y bueno, pasaron los años, eso se me repetía constantemente porque cada vez que buscaba algo, esa famosa frase estaba escrita a fuego. Y con el tiempo pensando que el teatro de títeres o el construir un objeto que represente y que narre es inherente a todas las culturas, a todos los pueblos. No podía ser que el pueblo mapuche no tuviese esta manifestación artística, que es común a todos lados. Y ahí comienza esta investigación pensando en que tal vez los mapuches no tenían nada de esto, siempre con ese subconsciente que te está diciendo esta falsedad. Comenzamos con los pueblos originarios australes a investigar qué pasaba con estos objetos que narran, y ahí empiezo a encontrar muchísima información que viene a desvirtuar esto que dice el padre Rosales y que siempre se había dado como algo concreto. O sea, el pueblo mapuche era un pueblo bárbaro, salvaje, que no tenía ningún tipo de filosofía, ni manifestación artística, ni nada, y que toda la cultura llegó de Europa, la trajeron los europeos y ahí nos hicieron cultos. Entonces esa es la inquietud, el cómo nace esta necesidad de encontrar el material. Por una parte, el interés personal, y por otro, tratar de aclarar algunas cosas que se siguen diciendo y que no son tales. Prototíteres es un término que me vi en la obligación de inventar porque no tenía cómo llamar a las artes ancestrales relacionadas con los títeres, teniendo en cuenta que la mejor definición de lo que es un títere la hizo Ariel Bufano, el titiritero
argentino, que él acuñó la frase que el títere es un objeto puesto en situación dramática. Si pensamos esto, es un objeto que representa un personaje y que narra una historia. Esa es la definición de lo que es un títere. Y encontré que el títere no nace de las manos de los titiriteros o las titiriteras. Los títeres nacen de las manos de los chamanes y las chamanes. ¿Ya? Entonces hay un objetivo distinto. Mientras nosotros, los titiriteros en la actualidad, utilizamos el títere para narrar una historia, o para enseñar a veces, o para contar anécdotas, el chamán, no tan solo el mapuche, sino que todos los chamanes de América, utilizan el títere con un objeto ya sea de sanar, adivinar, enseñar, advertir, profetizar. Es decir, hay muchos objetivos mágicos o sobrenaturales que le dan una razón a este títere más que contar una historia. Eso no significa que los chamanes no hayan contado historia, cuentos, narraciones, anécdotas como nosotros, pero el principal objetivo era distinto al nuestro. Era guiar a su pueblo, sanar a su pueblo, dirigirlo a través de estos objetos que representaban, muchas veces eran objetos zoomorfos, antropomorfos, pero que se utilizaban no con el objetivo nuestro de contar una historia, sino que muy superior, dirigir a su comunidad y a su pueblo. Los objetos que hay en los museos chilenos son hallazgos casuales. No es que exista una planificación arqueológica o antropológica de búsqueda, es muy escaso, muy pocos los científicos que están en esta búsqueda. Entonces, la mayoría de los objetos son casuales, que pasó un tractor, un agricultor trabajando la tierra, moviéndola, dando vuelta, aparece un objeto que tiene una figura y generalmente llega a los museos o se pierden simplemente. Entonces es muy difícil seguir esto metodológicamente o científicamente para saber realmente la situación de nuestro país. Cuando se habla de estos objetos, que es una quicha, es decir, una pipa, si pensamos lo que es una pipa, es un objeto que sirve para aspirar ciertas sustancias, ¿cierto? Tabaco o las hierbas que sean aspirables. Muchas de ellas son alucinógenos que utilizaban las machis para conectarse con el más allá, pero es muy difícil entenderla como pipa porque generalmente si tiene una ornamentación, algún tallado, es para que uno lo observe al fumar. En este caso, tienen un anverso y un reverso. Arribita, a ver, supongamos que este es el objeto, ¿cierto? Acá tiene el orificio por donde se mete el tabaco o las hierbas necesarias, y por detrás tiene un orificio por donde se aspira el humo. Al frente está la figura, que puede ser antropomorfa o zoomorfa, generalmente son lechuzas o búhos, pero es muy difícil comprender de por qué el que aspira el humo no ve la figura, sino que lo ve quien está enfrente. Es decir, hay un espectador o espectadores que están viendo este acto de aspirar y de fumar. Por lo tanto, sobre esta figura se ve rodeando un halo de humo que cubre prácticamente a él o la chamán. Entonces es más fácil imaginar que la utilizan para sanar o para predecir o para adivinar, es decir, para un acto sobrenatural y mágico, que hay un espectador y alguien que narra. Entonces se acerca mucho más a lo que podría ser un prototítere que una pipa para fumar, para aspirar a alguna hierba, o un instrumento musical. Entonces hay una serie de hipótesis que estamos planteando que son muy lógicas, más lógicas que lo que nos presentan los arqueólogos, porque es inentendible que esa piedra tallada sea utilizada como un instrumento musical cuando hay pifilcas que suenan perfectamente bien y que son de madera.
Wallmapu se llamaba la gran nación del pueblo mapuche y que llama mucho la atención porque hasta el día de hoy se presta para discrepancia y para nacionalismos baratos entre chilenos y argentinos, y ya me explico por qué. Wallmapu era el territorio que está en Argentina, que es Tierra de las Manzanas, y Gulumapu, el territorio chileno, pero uno solo. Wallmapu y Gulumapu están subdivididos también en una serie de territorios pequeños, pero era una sola franja, un solo territorio. En Chile, después de la Guerra del Pacífico, comienza la colonización de este Wallmapu por parte del Estado chileno, y en Chile hasta el día de hoy se dice que el Estado chileno le cedió una parte del territorio chileno, de la Patagonia chilena argentina, y también he escuchado aquí en Argentina que hay un territorio chileno que perteneció a Argentina, y es un territorio que perteneció a los mapuches, que se invadió no hace tanto tiempo, que no fueron los españoles, ¿cierto? Fue la posterior invasión, porque recordemos que el pueblo mapuche ayudó muchísimo a la independización de ambos países. Es decir, es más, el primer escudo chileno tiene una pareja de mapuches, por la importancia que tuvieron en el combate en contra de la invasión española y la expulsión del realismo, de los realistas españoles. En Argentina pasó algo similar, fueron importantísimos en la construcción de los ejércitos libertadores. Que la narración oral para el pueblo mapuche era más que importante. Toda la historia estaba narrada oral, su cultura estaba basada en la palabra. A diferencia de nosotros, que está basada en la escritura, ellos tenían una riqueza increíble porque además los mismos españoles reconocen en el pueblo mapuche, en cualquiera, una capacidad de memoria extraordinaria. Entonces, para ellos mantener esta oralidad, esta cultura de palabra de que pasa de generación en generación, es extraordinaria. A tal punto que un cronista narra que en una ocasión tenían un guía mapuche que los traslada por distintas veredas, por distintos sectores del sur, y 10 años después, cuando regresan, este guía sabía exactamente dónde habían parado, qué es lo que había, es decir, recordaba el camino absolutamente con pelos y señales. También se utilizaba que cuando un toqui enviaba un huerquén a otro toqui a darle a solicitar algo o a mandar una historia o algo que tenía que comentar, el huerquén recordaba cada una de las palabras exactas que decía su jefe para comunicársela al otro toqui. Mientras más exacta sea, el otro toqui respondía también, y este huerquén, o decir, este correo, volvía y le decía a su toqui jefe: señor, yo le dije tan, y repetía exactamente lo que dijo, y él me respondió y tenía que decir exactamente la respuesta. Este tipo de correo ejercitaba de tal forma y desarrollaba de tal manera la mnemotécnica de los mapuches, que eran absolutamente exactos. Desgraciadamente, cuando viene el tiempo de guerra, se pierde todo este ejercicio mental, porque había que ejercitarse en la guerra. Y de hecho, Lautaro está considerado uno de los más importantes estrategas en todo el mundo, porque él va desarrollando un tipo de enfrentamiento nuevo, de guerra nueva, de guerra guerrilla, y cómo combatir a un enemigo muy superior en cuanto a número, pero sí de armamento, de pólvora, de animales, porque tenían caballos, ellos no. Tiene que desarrollar estrategias que hasta el día de hoy los ejércitos de todo el mundo la estudian. Bueno, ese corte que hay en la narración oral es lo que me lleva a investigar en los cronistas españoles de ese entonces para ver cuál era
la identidad y la cultura de este pueblo antes del sincretismo con toda la cultura europea, especialmente la religión, porque la religión se la meten a espada, a golpe, a tortura, y pierden muchas de sus tradiciones religiosas y nunca de sus creencias y su espiritualidad, pero sí de sus actos o de sus eventos van siendo modificados para poder ocultar cuál es su verdadera identidad. Es que le hacen creer en un Dios distinto y creer en un demonio que para ellos nunca existió. Entonces se ha demonizado muchas creencias del pueblo mapuche cuando ellos nunca creyeron ni en el demonio ni en el diablo, y era muy diferente el concepto que tenían de bien y de mal a lo que tenemos nosotros. Entonces hay que ir tratando de buscar la verdadera intención de esa cultura para poder comprenderla. Se encuentran en la cultura mapuche una serie de seres mitológicos que me llamó la atención porque son los que están más relacionados con los títeres ancestrales. Son seres muy mágicos que, como todas las mitologías, ¿cierto? Hay seres mitológicos que aparecen, desaparecen, pero encontré seres especiales que eran construidos por los chamanes que representaban, es decir, un objeto que representaba a este ser mitológico y que a la vez se comunicaba con la gente. Y eso es un prototítere, es decir, un títere ancestral. No importa qué lo comunicaba, qué es lo que decía. Lo importante es que el acto era absolutamente titiritil. Hablaba con su gente, se construyó, representa. ¿Cuáles son estos personajes? Principalmente Anchimalén, que está escrita en diferentes formas, Anchimalén, Anchimayén, Anchimahuen, porque cada loft, es decir, cada comunidad iba modificando en cierto modo, o ni siquiera deformando, sino que interpretando de manera distinta estos personajes. Anchimalén, por ejemplo, era muy curioso porque empecé a encontrar antecedentes que aterran y que maravillan. Por ejemplo, el chamán, para construir un Anchimalén tenía que conseguir el huesito de un cadáver de un niño o niña, no antes de 5 días de fallecido. Ese huesito servía para construir este personaje que supuestamente, según mi teoría, no lo he podido comprobar, pero es muy posible que así sea, eran construidos con piel y con lana de chilihueque. El chilihueque era un camélido es nombrado como la oveja de la tierra, que existía solamente en esta zona de América y que se extingue por ahí a fines del siglo XVIII, a principios del XIX, por la invasión de las ovejas europeas, por el vacuno, etc. El chilihueque era un animal sagrado, entonces a partir de ese huesito se construía el personaje. Y uno como titiritero piensa que cuando estamos construyendo el títere, el personaje, nos concentramos en cuál es el alma de este títere, cómo va a ser, cómo va a vivir, cuál es su historia pasada. Y los chamanes utilizaban este huesito para capturar el alma del difunto y entregárselo a este prototítere. Entonces, la fuerza que tiene que haber tenido ese objeto es sobrenatural, por supuesto, es mágica. Si los títeres que nosotros construimos son mágicos y la gente cree absolutamente que ese objeto lo dice el objeto y lo está viviendo y lo está actuando y lo está padeciendo o se está divirtiendo, ¿cómo no creer si está construido a partir de un hueso humano? Y este Anchimalén lo ocupaban, se le entregaba o se le vendía, bueno, en las crónicas dice se vende, pero no existía, sino que era un trueque por otros objetos, a las familias, y todas las familias se jactaban de tener un Anchimalén que las protegía. Era como
su santo protector que podía protegerla de todo lo malo que podía algún enemigo enviarle. Y en algunas narraciones encontré algo muy curioso. Alguien dice que mientras hablaba el Anchimalén, detrás de él estaba el chamán hablando por el Anchimalén. Es decir, es una acción absolutamente de títeres. Pero el objetivo no era contar una historia, sino que dar indicaciones distintas a las de la narración. También había otro personaje, el Huitranalhue, que era una figura alta que recorría los campos a caballo, pero a diferencia del anterior, este se construía con un huesito, pero de un adulto, ¿ya? Entonces, eran dos personajes mitológicos que podían ser construidos, podían narrar, que pasaban de generación en generación y que iban protegiendo a la familia. Ahora, hay otras historias que dicen que estos seres debían ser alimentados con la sangre de alguno de los familiares. No me consta porque sería muy difícil que alguien tenga un ser mitológico y que le mate a la familia todos los años y lo siga manteniendo. Es muy difícil eso. Pero sí eran seres mitológicos que existían. El Epunamun era un personaje al que le iban a preguntar cuando vienen estas batallas contra los españoles qué debían hacer. Y el Epunamun dirigía en algunos momentos estas batallas, aunque hay algunos cronistas que dicen que no siempre el pueblo le hacía caso porque eran muy bromistas los Epunamun y podían equivocarse. Pero hay una descripción muy importante de un Epunamun en la guerra, en una de las batallas, en que los españoles estaban protegiendo uno de los fuertes en Valdivia y cuando atacan los mapuches en medio de la lluvia aparece un gran dragón. Ellos lo describen como un dragón, pero no existían los dragones en la mitología mapuche. Hay un sincretismo, o sea, se está explicando el cronista español según sus propias creencias que era un dragón. Seguramente era una culebra, un ser distinto, que arrojaba fuego, pero iba dirigiendo la batalla. Y eso, la única forma de explicarlo es que habían construido este objeto gigante, o como hoy se construyen gigantes títeres para distintas ceremonias. Ellos construyen este personaje que echaba fuego por la boca para envalentonarse ellos mismos y también para amenazar a los españoles. El personaje que permanece hasta ahora es el Imbunche, que permanece en la isla de Chiloé, que es muy curioso porque dicen que se tomaba una criatura viva, que el chamán se robaba, o sea, los calcus, que eran los chamanes que los españoles lo describen como brujos, que no había brujería, pero bueno, ellos dicen que son los brujos y quedan los calcus como los brujos. Tomaban un bebé recién nacido y cosían todos los orificios de ellos, es decir, el ano, la boca, la oreja, las narices, todo, y en la boca le dejaban un pequeño orificio para alimentarlo y que una pierna se la cosían en la espalda y una serie de cosas raras que obviamente si hubiese sido cierto no habría sobrevivido, es obvio, por muy mitológico que sea el ser, no existe el Imbunche como tal, pero encontré una descripción de un Imbunche cuando se juzga en el siglo XVII a unos brujos chilotes que poseían un Imbunche. Ellos lo describen y dicen que tenía la piel suave y de color marrón, exactamente como era el chilihueque. Entonces lo más posible es que el Imbunche
haya sido un objeto construido, no a partir de un niño deformado ni nada, que creció, cumplió 30 años, en esas condiciones, sin ningún orificio, no podía orinar, no podía defecar, no podía oler, no podía hacer nada. Por lo tanto, eran construidos. El mito parte de que eran estos seres sobrenaturales. Y esa descripción me convence que era un objeto creado por el chamán y que lo utilizaba para predecir. Estos imbunches sirven mucho para adivinar el futuro. No sé si en el momento alguien en Chiloé lo está utilizando, no me consta, pero que sí se utilizó en el siglo XVII y XVIII, sí, efectivamente hay brujos que fueron condenados por la justicia chilena, se les hizo un juicio para condenarlos por utilizar estos imbunches. Hay cosas muy lindas que tienen que ser rescatadas. Por ejemplo, algo que nos maravilló relacionado con los títeres, que los chamanes mapuches utilizaban la ventriloquía, que es una de las técnicas netamente titiritescas, y la utilizaban para sanar, ¿ya? El chamán mapuche, por ejemplo, tomaba los trozos, qué sé yo, uñas, trozos de piel, pelos de una persona que padecía alguna enfermedad, lo envolvía en un trozo de lana de chilihueque, lo dejaba en su casa, salía desde su misma casa y preguntaba a este objeto que había dejado ahí de qué padecía esta persona, y el objeto respondía mediante la ventriloquía. Esto significa que no es el chamán el que utiliza conscientemente esta técnica teatral o titirietil de la ventriloquía, sino que había un concepto de permitir que el objeto hable a través de la boca de él. Es decir, no soy yo el que le pone la voz al objeto, sino que el objeto utiliza mi voz, que esa también es una diferencia entre el títere y el prototítere. Los titiriteros le ponemos la voz al títere, pero para que sea un objeto artístico, en algún momento el títere nos obliga a decir lo que él necesita decir. Entonces, ese acto mágico en que el títere, el objeto, se nos escapa de las manos a los titiriteros, los chamanes lo sabían utilizar muy bien. Entonces ellos eran el instrumento del objeto, el instrumento del personaje mitológico que hablaba por su boca. Esa es la gran diferencia también entre el prototítere y el títere actual.